las 10:10 en este Gobierno de la Mañana Z101. Es el momento de escuchar la edición de este jueves 5 de mayo de este año 2022, a nuestra compañera Julieta Tejada. ¿Sabes qué me ha hecho falta, Julieta, hoy? Además, ¿qué te ha hecho falta? Además de tu comentario. Sí, ¿qué? Yo me imagino hoy el importante comentario histórico que hubiese tenido don Álvaro de dos efemérides. Ya mencionamos una, que es la batalla de Puebla, y la muerte un día como hoy de Napoleón, uno de los hombres más influyentes de la historia moderna. Bueno, el Código Napoleónico tiene una influencia en la legislación dominicana, su código penal, sus primeros códigos y así sucesivamente. Buen día, Julieta. ¿Sabes qué? Perdóname, Julieta, en el Congreso hay un diputado que le dicen el Napoleón, que se llama José Miguel Cabrera, el pequeño Napoleón de la circunvisión número 3. Napoleón de por sí era pequeño y él era el pequeño Está Napoleón. cumpliendo años hoy él. No, pero tú sabes lo que la trascendencia y la fuerza histórica de la repercusión de un huracán en la historia de Napoleón. Y así se conoce la fuerza en el trabajo y en el accionar que tiene el amigo José Miguel Cabrera. Por eso le dicen el Napoleón. Un fajador. Un abrazo a José Miguel Cabrera. Un abusador de su circunscripción. Un tipo que cuando se mete es complicado. Es fuerte, José Miguel. Mi amigo José Miguel Cabrera. Señores, muy buenos días. A las 10:10 de la mañana de este jueves 5 de mayo, saludamos a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y a todo ese maravilloso equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este Gobierno de la Mañana. Nuestro abrazo para don Álvaro Albelo Hijo, mi cariño para todos y cada uno de mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, señores, desde hace aproximadamente 15 años que se instauraron en el país las casas comunitarias de justicia. Estas casas se crearon de la mano de la USAID, que siempre ha sido un gran soporte desde el punto de vista técnico y financiero para el éxito de la operatividad de estas casas comunitarias de justicia, que no tienen otra finalidad que no sea la resolución de conflictos en aquellos sectores que, dada su composición socioeconómica de las personas que viven allí, pues están de una parte muy, digamos que de alguna manera excluidos de la justicia, de un acceso a la justicia, y por otro lado, pues con muchos problemas precisamente económicos, entre otros, que coadyuvan precisamente a esa exclusión que vivían esas personas. Se hizo un análisis, un estudio ponderado de en cuáles regiones, en cuáles barrios, sectores debían de establecerse estas casas comunitarias de justicia para, de una parte, garantizar ese acceso a la justicia de esas personas que son las más desposeídas, las que tienen menos recursos, y al mismo tiempo, pues, descongestionar también los tribunales. Porque la mayoría de los casos que se dan, por ejemplo, en sectores muy populosos, se debe precisamente a una serie de conflictos motivados a veces por problemas sencillos, por problemas de convivencia. Mira, Julieta, está comprobado que en todas las capas de la sociedad, el arbitraje, la solución alterna de conflictos se llama, sin llegar a los tribunales ordinarios, funciona. Y te voy a dar una demostración de por qué obviamente los empresarios, y hace un ratito estaba aquí Darga, y la gente que tiene cosas que perder lo toma en cuenta. La Cámara de Resolución Alterna de Conflictos que hay en el Distrito Nacional, y donde muchos empresarios van a resolver problemas sin pasar los tiempos, los largos procesos. Incluso alguien dice, bueno, es caro ir ahí, pero luego cuando tú calculas el tiempo que te toma resolver por las otras vías, esa Cámara está llena de peticiones para arbitrar. Entonces,
Cuando tú pones al alcance de la gente humilde, de la gente vulnerable, de esos barrios que tú mencionas, la posibilidad de que un elemento, sin tener que llegar ante un juez ordinario, sin tener que apoderar abogados, sin tener que pagar las costas de un proceso que todo el mundo sabe es tedioso, los tiempos jurídicos, como aquí en el modelo jurídico que tenemos, si tú lo conoces muy bien, el fondo es tan importante como la forma, por un papel, por un acento, por una notificación que no llegó, se te reenvía y reenvía y reenvía un proceso hasta que te desgastas. Mientras tienes el problema a lo mejor al frente de tu casa, ¿qué provoca eso? La solución por la vía violenta. Entonces, la ventaja de Casa de Justicia, y yo siempre he querido resaltar el gran papel de José Chichi Ceballos, oye, es acercar a ese ciudadano una opción, que un pleito por un parqueo no termine a machetazos, que un problema entre dos niños pequeños no tenga que enfrentar a los adultos de sus familias y por ahí comienza una retahíla de enfrentamiento de sangre. El arbitraje funciona, lo que pasa es que antes lo hacía culturalmente un sacerdote, un patriarca de la comunidad, y como esas figuras han perdido tal vez la raíz que antes tenían en algunos casos, en otros no, necesitamos ese tejido de arbitraje. Y uno de los aportes más importantes que ha hecho o han hecho estas casas comunitarias de justicia durante estos 15 años es precisamente lo que han ayudado a que esos barrios, a esos vecinos vivan en convivencia pacífica. Ahí ha habido durante todo este tiempo un trabajo importantísimo que se ha hecho para que la gente entienda que por una simple basura que le pongan al frente de su acera, de su casa, o que se la tiren en el patio, que también eso, la gente dirá, pero ¿de qué será que están hablando? No, señores, porque a veces nosotros los que vivimos aquí en la zona metropolitana no entendemos esas cosas y decimos, eso no es posible. Sí, ese es el día a día de esos barrios, que le suben la bocina alta, que le tiran la basura, que le tiran el agua, y esos tipos de problemas tan, digamos que tan nimios, devienen en serios problemas. Y usted ve que van a los tribunales, iban a los tribunales, y los tribunales estaban llenos de casos de como esto. Sin embargo, decía que este trabajo que han hecho estas casas comunitarias de justicia, además de que le han permitido a las personas tener acceso a la justicia, a ser más cercana, llevar la justicia, acercar a estas personas a la justicia. También yo pienso que el más importante aporte que ha hecho es enseñarlos a vivir, a tener una convivencia pacífica. Y, por ejemplo, los temas de violencia de género, son inmensos los casos de violencia de género que estas casas comunitarias pudieron resolver, y muchas de esas parejas pues han podido entenderse y tener una convivencia de respeto y más armónica. Más de 516.839 personas han sido impactadas por los servicios que ofrecen estos centros. ¿Y por qué traemos el tema a colación? Porque está en peligro de extinción. La situación por la que atraviesan estas 9 casas comunitarias de justicia que prestan servicio en 7 municipios, un distrito municipal y el Distrito Nacional, están pues ante una situación muy delicada en términos financieros. Hay una aprehensión de que es posible que la USAID, que como dije al principio, ha sido un soporte neurálgico para el sostenimiento de estas casas, pues pudiera clausurar estos programas. Pero además, el financiamiento que reciben es muy mínimo. Estas casas reciben, este programa que maneja 9 casas a nivel nacional, maneja un presupuesto de 3.5 millones de pesos mensual. Imagínense ustedes, 3.500.000 pesos para estos 9 centros que tienen que tener un personal, tiene que tener abogados, tiene que darle la asistencia a estas personas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del apoyo de los costos que tienen los procesos judiciales, hasta el pasaje, señores.
hasta el pasaje hay que darle muchas veces a estas personas. Entonces, la situación por la que están atravesando estas casas comunitarias de justicia es muy precaria. Y hay que destacar que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo hace un aporte de 3 millones de pesos anuales a las casas comunitarias, que ha sido un gran aliento para ellas, pero aún así necesitan el apoyo del gobierno central. Recientemente, el senador por la provincia de La Vega, el buen amigo Rogelio Henao, ha hecho un llamado al gobierno central para que vayan en auxilio de estas casas comunitarias de justicia. Y yo me quiero unir a ese llamado que hace el buen amigo Henao, porque les daría mucha pena que estas casas cerraran. En el caso, por ejemplo, específico de Moca, la Casa Comunitaria de Justicia que funciona en Moca ya se ha anunciado que posiblemente vayan a cerrar. Eso significa que muchas de esas 516.839 personas que se han beneficiado del servicio que se ofrecen a través de estos centros, de estas casas, como se le llama, van a quedar en un estado de indefensión, porque no es verdad que estas personas de tan escasos recursos económicos tienen los recursos, ni van a tener los recursos para poder, hacer valer sus derechos, defenderse ante cualquier querella a la cual se le presente, de manera, digamos, que con ciertos niveles que le permita hacer una defensa positiva para ellos. Pero sobre todo lo que decíamos del tema de la convivencia pacífica en esos barrios, ese trabajo que hace la casa comunitaria para que esos tipos de conflictos no se den, para que la gente tenga el buen vivir, para que vivan en más armonía, para que vivan en un ambiente de respeto. Ese trabajo, ¿quién lo va a hacer si desaparecen las casas comunitarias? Entonces, vamos a unirnos al llamado del senador Rogelio Henao para que el gobierno, que da tanto dinero a muchísimas ONG y organizaciones sin fines de lucro que andan por ahí, creo que hace poco hablábamos de una cantidad importante. Fuiste tú, José Luis, que mencionaste el presupuesto que se destina para las ONGs, organizaciones sin fines de lucro. Bueno, las que reciben dinero del Ministerio de Educación son 375 millones al año, pero las que reciben dinero del Estado en general, desde el presupuesto de la Nación, son más de 4,000 y pico de millones de pesos al año. Entonces, 4,000 y pico de millones de pesos al año. Y que este programa de tanta importancia para una clase vulnerable, para una clase desposeída, que no le puedan seguir financiando de esos 4,000 y tantos millones de pesos. Uno a veces se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la visión que se tiene desde el Estado con las cosas que real y efectivamente tienen prioridad? Así que de esos 4,000 y tantos millones de pesos, vamos a sacarle ese dinero que necesita, no esos 36 millones al año, que son los que tienen asignados. Yo pienso que tienen que aumentárselo. Porque esa es una forma también de decirle a esas organizaciones y a todas esas instituciones que trabajan sin fines de lucro que desde el Estado, si usted está haciendo el trabajo, si real y efectivamente usted está impactando en áreas sensibles para, como es este caso de la resolución de conflicto, el acceso a la justicia, que no deja de ser en cierta manera una responsabilidad del Estado garantizar estas cosas a todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el mensaje? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, no, quería abonar. Eso no es un gasto ni un dispendio, sino todo lo contrario, tal y como tú dices. La inversión en estas casas lo que reducen es la conflictividad en los sectores, sobre todo más vulnerables, ayudan a la solución de conflictos, establecen un sistema, vamos a decir, de soluciones a problemáticas que luego trascienden a problemas mayores. De manera que esto no es un gasto del Estado, sino una inversión en el sentido positivo. Así es. Entonces, el Estado tiene que proteger, preservar
y dar garantías de que estas casas comunitarias de justicia que operan en diferentes puntos del país sigan operando y operando con los recursos suficientes que requieren. Llévatelo, Cundo.